tenemos un yo débil y un objeto también escindido en sus partes buenas y malas. Los seres humanos no somos totalmente buenos, totalmente malos, pero lo escindimos a nosotros mismos y al objeto. ¿Cómo nos presentamos ante los demás? Con las partes positivas. Difícilmente decimos lo negativo de nosotros. Y de los seres más queridos de nosotros. ¿Cómo es su linda y hermosa madrecita? Súper buena, no tiene nada malo. Su madre, su esposo, su esposa, su hija, el profesor, el decano, el compañero que está aquí al lado. ¿Sí? Es difícil incluso para un sujeto adulto reconocer los aspectos negativos del otro. Para un niño pequeño sí que es bien complicado integrar en un mismo objeto que esa señora que le da picos, lo abraza, le quiere, le hace causar risa, al momento siguiente viene y le da una palmada y lo mira con una cara como lo quisiera matar. ¿Entiende? Porque en un momento dado el objeto es así, o sea, ¿qué hace? Utilizar entonces mecanismos de defensa muy primitivos, muy arcaicos, como cuáles precisamente van a destacar ellos, la decisión del yo y del objeto en sus partes. Y sumado a la decisión vienen otros mecanismos, porque los mecanismos nunca actúan solos. Si yo decido el objeto en partes buenas y malas, esta parte mala del objeto, ¿qué hago? Generalmente la voy a proyectar en otro objeto. Es decisión más proyección. Pero las partes buenas, ¿qué voy a hacer con ellas? A idealizarlas. Entonces, lo bueno es idealizado, exaltado. Lo malo es negado y proyectado. Ahí van ya 4 mecanismos juntos. Decido el objeto. Las partes negativas las proyecto y las niego. Se las niego al objeto y las proyecto en otro objeto. Y las partes positivas las reconozco y las idealizo. Lo mismo va a ser con el yo. Las partes negativas del yo son proyectadas. ¿Sobre quién? Sobre los objetos, precisamente. En cambio, las partes positivas son idealizadas como tal. Y si eso es un problema para un niño pequeño, es un problema todavía para un adulto. Miren ustedes, a menudo tenemos un comportamiento, un infantilismo psíquico. Y nos es difícil decirle al más querido, a la mamá, al esposo, al patrón, al más cercano, reconocerlo realmente como es. Por eso se dicen los velorios, no hay muerto malo. ¿Y quién va a hablar mal del muerto? Por Dios, ¿quién se atreve? Es que es maldecidez. Por pura, ¿cómo se dice? Diplomacia, es decir, hipocresía social, no integramos esto. Y fíjense que esa es la tarea para el niño chiquito durante estas etapas. Integrar los aspectos malos y buenos del objeto, a menudo no es capaz de hacerlo. Entonces hablamos de un yo débil porque está fragmentado en sus aspectos positivos, negativos, y un yo inmaduro porque utiliza defensas que le permiten, digámoslo así, distorsionar la realidad como es. Esa mamá que es un amor, una belleza, el niño no hace sino proyectarle su agresividad y dice que ella lo maltrata, y la mamá no lo maltrata. O por el contrario, esa señora es terriblemente maltratante y el niño nega esos aspectos negativos del objeto, la tiene idealizada y le dice a uno que ella jamás le pega ni lo insulta. Y tenemos reportes de que lo contramata, dice el vecino, llega moreteado a salir de clase y el niño no reconoce eso. Curiosamente es en sus fantasías donde comenzará a hablar de una vieja bruja que le pega a un niño, pero que ese niño no es él y que esa vieja bruja no es la mamá. Eso no es lo que le pasa a él. Por pura proyección comienza a poner sus dramas en sus dibujos, en sus juegos, y desde ahí hay que interpretar como tal. Este es entonces, digámoslo así, los conceptos básicos. A la hora de diferenciar entonces el psicoanálisis freudiano de la psicología del yo, estas serán, digamos, la terminología. Freud no hablaba de funciones de autonomía primaria, de un área libre de conflicto del yo. Freud sí planteaba efectivamente que cuando se llega a esta etapa, el yo ya no funciona tan autónoma ni tan libremente, y eso es lo que van a plantear los psicólogos del yo. Como el yo tiene a su cargo un montón de funciones, ya saben cuáles son esas funciones psicológicas superiores, archiconocidas en psicología. Cuando llega al complejo de Edipo, se va a enfrentar a este conflicto intrapsíquico y ahí va a sucumbir. Aquí comienza a hacer uso de estos mecanismos y ya está entonces descendido un yo débil, un yo inmaduro que no es capaz de enfrentar el complejo de Edipo. Por eso enferma aquí en esta tercera fase. El modelo kleiniano, el modelo de relaciones objetales es muy distinto.
porque en este modelo al principio seguía las mismas ideas de Freud. Sí, claro, ¿cuál es la causa de las neurosis y de la psicosis y de la perversión? El complejo de Edipo. Pero luego ella se fue dando cuenta o fue pensando que ese complejo de Edipo ocurría más temprano de lo que Freud planteaba. Pues antes de que siga con ese tema, es que, digamos, hay algo que no entendí, porque yo voy a cita psicológica y el psicólogo que es lacaniano me dijo que yo tenía un yo débil porque tenía necesidad de aprobación. Entonces no entiendo. Entonces no entiendo. Yo tampoco. Te lo juro porque un psicólogo lacaniano antes cuestiona el concepto de yo débil. Freud lo había utilizado, pero Freud decía, mire, el problema no es que convirtamos el yo débil en un yo fuerte, porque es que como se suele hacer eso, va a decir él, en la infancia ese yo fue débil y renunció a los propios empujes por acomodarse a los ideales de los padres. Dice él, en la psicoterapia no podemos volver a cometer el mismo error de volver a aplastar su yo, ya no por el de los padres, sino por el del terapeuta. Entonces ahora el paciente va a ser, ya no como los padres, como ellos le inculcaron que debía ser. Acuérdense que el yo se divide también en un yo ideal, que no tengo dónde copiarlo. En esta primera fase, las fases de la relación teórica imaginaria, hablamos de un yo ideal. El yo cree ser todo, pero en esta fase ya no hablamos de un yo ideal, sino del ideal del yo. ¿Cómo quiere ser el yo? Como le dicen sus padres, como dice la ley. Y en ese sentido entonces, Freud decía, mire, el yo débil, cuando se vuelve un yo fuerte, pero un yo fuerte porque se ha identificado con el terapeuta, no hizo sino cambiar la autoridad de los padres por la del terapeuta. Lacan va a decir, el yo, desde donde usted lo vea, el yo es puro desconocimiento. O sea, en el psicoanálisis lacaniano, el yo es puro imaginario. Y ahorita lo vamos a explicar. Porque Lacan sí habla de la formación del yo, pero va a decir todo el tiempo que el concepto de yo débil, yo fuerte, es un concepto, dice el vago, que siempre va a quedarse solamente en el yo. Y el problema es que hay algo más allá del yo. Que hay más allá del yo, dice él, lo que nos enseñó Freud, un sujeto del inconsciente, el que sueña mientras yo estoy dormido. Pero este yo débil o fuerte es un yo que siempre es una representación, algo que yo voy a mostrarle a los demás o a mí mismo, siempre es un engaño, voy a decírselo de otra manera. El yo, usted va a una entrevista y le dicen, ¿quién es usted? Digo, yo soy Nicolás Uribe, ese es su nombre, un significante. Ah, bueno, yo soy un profesor, esa es su ocupación, a eso se dedica usted. No, entonces yo soy una persona muy educada, respetuosa, esas son características suyas. Y entonces, yo soy un hijo de una familia, ese es el lugar que usted ocupa en su familia. ¿Qué soy yo? No me reduzco a ser el hijo, el hermano, el profesor, Nicolás Uribe, la buena persona, nada, todo eso son características de mi yo. ¿Qué soy yo más allá de todo eso? Va a decir Lacan, un vacío, una falta en ser, yo no soy nada de eso. Yo intento representarme eso ante ustedes, por ejemplo, aquí yo soy el profesor, acá en la universidad nomás. De resto yo no me reduzco a ser el profesor. Y en la casa seré el hermano, y en la esquina seré el vecino. En cada lugar ese yo adquiere una máscara, una representación. E incluso, cosa bien curiosa que se va a pillar precisamente Lacan con Freud. El yo es débil en unas situaciones, en otras es muy fuerte. Sí, en una es todo un hipócrita, que en unos casos reacciona con, digamos así, una mojigatería, en otro lugar, en otro contexto, eso no le representa un conflicto, un problema y se comporta de manera normal. Para Lacan el yo es puro imaginario, no entiendo. Si el comentario que te hace lo hace de forma irónica, puede ser. Porque lo que se espera entonces en el tratamiento de esta perspectiva es que este yo débil se vuelva un yo fuerte y que este yo inmaduro se vuelva un yo maduro, que enfrente las situaciones no con mecanismos de defensa primitivos, arcaicos, que servían antes, no ahora. Un ejemplo bien simple de un mecanismo de defensa primitivo. El niño pequeño, cuando ha hecho algo malo, tiene susto, por ejemplo, se esconde, y para él esconderse es hacer esto. Pero resultaría supremamente inmaduro que alguno de ustedes de acá haga eso. Puede que una vez le dé como pena algo que dijo y entonces uno llega y puede pero uno sabe que está haciendo algo que es muy infantil, lo está haciendo de manera humorística,
graciosa, pero no va uno a reaccionar como reaccionaría antes, en ocasiones. Y basta con que le hagan una crítica a ese yo, que le digan, mire, profesor, usted se equivocó, usted dijo tal cosa, me va a señalar un aspecto negativo. Despierta la agresividad, proyecta eso en usted, y ahora usted es el que me quiere poner problema a mí, me está saboteando. Pero yo solamente le quería señalar que, ya me quiere sabotear, entonces venga y dé la clase usted. Pues no era para tanto, reacciona de una manera infantil. Este es el enfoque entonces desde acá. Desde este enfoque se piensa algo similar, pero ya la importancia no va a estar en estudiar cómo se va desarrollando el yo, qué tan disponibles o no están esas funciones de autonomía primaria, sino que, digámoslo aquí el peso va a caer en el objeto. Y aquí hay dos vertientes, porque una cosa fue lo que dijo Melanie Klein y los pioneros, y otra cosa es lo que dicen actualmente los dinámicos. Para Melanie Klein lo importante no estaba ni en el yo ni en el objeto, sino en el mundo de las fantasías, es decir, en lo inconsciente. Para los dinámicos actualmente lo importante está en dónde, en el objeto. ¿Qué tan bueno o no es el objeto? ¿Sí? Y eso es tradicional precisamente el pensamiento de Melanie Klein. Melanie Klein era más freudiana que los seguidores de él, porque destacaba más la importancia de la fantasía, la realidad psíquica, que la realidad exterior. Así empezó Freud, recuerdan, ¿no? Fueron reales los hechos, fueron fantasías, y luego aquí, cuando Melanie Klein va a descubrir la fantasía del niño pequeño, toda la agresividad, posteriormente nos van a decir, van a echar, digamos, para atrás otra vez. Entonces lo importante no es la fantasía del niño, sino lo que ocurre en la realidad. ¿Cómo es el objeto en la realidad? La madre es suficientemente buena, va a decir Donald Winnicott, discípulo precisamente de eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Fíjense ustedes, sigue pensando que el Edipo es lo que hace enfermar, y que el hecho de que haya un super yo es lo que va a causar el conflicto. Sin super yo no hay conflicto. Entre un yo y un ello no hay conflicto, porque el ello es puro satisfacción, quiere placer, y el yo se lo puede dar. El problema es que haya un super yo. Siempre que aparece el super yo, aparece la neurosis, aparece el conflicto, porque el super yo es el que comienza a prohibirle a usted cosas que usted mismo quiere. Si no hay esa estructura, estas tres estructuras, no hay conflicto intranscendente. Tiene que haber un super yo que le prohíba a usted hacer lo que usted quiere. Si no, usted no entra en contradicción con usted mismo. ¿Sí? En ese sentido, entonces, aquí la gran innovación va a ser plantear que este complejo ocurre más temprano de lo que Freud pensaba. ¿Y cómo se dio cuenta ella de esto? Estudiando juegos y dibujos de niños un poco mayorcitos, luego la teorización se fue deslizando hacia niños de un añito, niños que no juegan ni hablan. Pero ella al principio estudiaba niños de 3, 4, 5 añitos, niños que juegan y hablan y dibujan. Y en ellos se podía ver eso. Luego ella comenzó no a demostrar con base en dibujos, en juegos, sino a suponer, a conjeturar que en un niño de 6 meses, en un año, ocurren todas estas fantasías. Ahí comienza la gran crítica. Que todos le dicen, esa no era la fantasía de los niños, sino la fantasía de ella misma. Ahora, la cuestión se despacha muy fácil. Claro, la fantasía de ella misma cuando adulta, pero ella también fue niña. Es decir, el problema es comprobar que a los 6 meses de edad ocurren fantasías tan elaboradas como ella lo plantea. Pero a los 3, 4 añitos ya esto es real. Yo les voy a traer aquí, si me prestan el video bien, si es posible hacer uso de los recursos, casos de dibujos de niños, donde van a confirmar las hipótesis de Melanie Klein, pero en niños de 5 o 6 añitos. Es que en un niño de 6 meses no se puede comprobar absolutamente nada, porque el niño de 6 meses ni juega, ni dibuja, y mucho menos habla. Es una mera suposición. Pero entonces volvamos pues a la suposición, al descubrimiento, que en principio es un descubrimiento válido. De hecho, Lacan va a decir, él la llamaba la carnicera del psicoanálisis, porque esas fantasías consisten en eso, en acuchillamiento, en despedazamiento. O sea, mire, igual que Freud nos hizo ver que el niño no es un niño ingenuo, un cuerpo sagrado, glorioso, sin sexualidad, Melanie Klein va a decir, yo retomo, y fue la primera en hacerlo, la idea de la pulsión de muerte de Freud. En psicología del yo se negó eso. O sea, la pulsión